la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, lunes 30 de marzo de 2026. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba a cargo de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado, Jesús se encuentra en Betania, listo ya para cenar, en la casa de sus amigos de Betania, María, Marta y Lázaro. Vemos en el Evangelio de hoy varios personajes, y cada personaje representa al ser humano. El primer personaje es Jesús, que siendo hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado, se encarga de cumplir con la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor hace justamente en medio de esos invitados en esa cena de la casa de Betania. También se encuentra Marta, que servía la cena. Marta, como buena servidora, acogiendo al invitado, acogiendo al que llega, acogiendo al Señor, sirviendo al Señor. Lázaro estaba entre los invitados. Fíjense cómo Lázaro forma parte, humanamente hablando, de ese círculo de personas que acogían a Jesús. También se encontraba María. María hizo algo extraordinario. Tomó un perfume y ungió a Jesús. Ungió los pies de Jesús. Este gesto de ungir en los judíos era una práctica muy común. Se ungía al que era elegido, al que la gente sabía que había sido elegido por Dios para un plan especial, extraordinario. Después entra en escena Judas Iscariote, el traidor. Y Judas pues no tenía en la cabeza otra cosa sino robar, cogerse lo que no es suyo, hacer lo que le da la gana. Y por eso se desata una especie de discusión. Él reclama, cree que la gente se va a comer el cuento y que Jesús se va a comer el cuento, que él estaba interesado en los pobres. Todo el mundo sabía quién era él, sobre todo Jesús, que era el que lo había elegido. Sabía la situación de debilidad que Judas Iscariote experimentaba en su propia vida. Jesús lo pone en su sitio y le dice: déjala,
pues lo tenía preparado para mi entierro. Estos amigos de Betania, Marta, María y Lázaro, pero sobre todo María desde un principio supo reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, daría la vida por la salvación del hombre. Y por eso María lo escuchaba con agrado, por eso María lo trataba de manera especial, porque sabía que era el Maestro, el ungido, el Hijo de Dios. Una vez que termina la discusión con Judas Iscariote, entonces entran en escena los judíos. Entran en escena los judíos y empiezan a maquinar cómo hacer para matar a Lázaro, porque a consecuencia del milagro de Lázaro hecho por Jesús, los judíos estaban dejando de creer en los judíos y empezaron a creer en Jesús. Entonces hemos hecho un recorrido y un análisis por toda la parte humana del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿en cuál de estos personajes centrales del Evangelio de hoy estamos representados? ¿En cuál de ellos nos sentimos o nos vemos representados? ¿Nos vemos representados en Jesús? Si nos vemos representados en Jesús es porque estamos siendo verdaderos cristianos. Si nos vemos representados en Marta, está muy bien, porque Marta refleja el servicio cristiano, el servicio de la iglesia. Si nos vemos reflejados en Lázaro y los invitados, es porque sabemos confiar en la misericordia de Dios, en la providencia de Dios, confiar en el amor de Dios. Si nos vemos representados en María, mucho mejor todavía, porque María refleja la espiritualidad genuina, la espiritualidad cristiana genuina, una vida de silencio, de contemplación, de oración, de reconocer a Jesús, de adorar a Dios. Pero si nos vemos representados en Judas Iscariote, la cosa no está bien. Eso significa que tenemos que trabajar en el arrepentimiento, tenemos que trabajar en el reconocer los pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, trabajar en la conversión, trabajar en el propósito de enmienda, trabajar en la conversión. Si Judas Iscariote se hubiese dejado ayudar por el Espíritu Santo, no hubiese terminado suicidándose a consecuencia del sentimiento de culpa que lo arrastró de saber que había traicionado al Maestro. Y por último, si nos vemos representados en los líderes judíos de la época, de ese momento, la cosa tampoco está bien. Eso significa que necesitamos conversión, porque una persona que está convertida, que tiene temor de Dios, no piensa en matar a un semejante suyo, por ninguna razón, bajo ningún argumento, porque el que cree en Dios, el que es cristiano, el verdadero Hijo de Dios, el que está convertido, sabe que hay un mandamiento, el quinto de la ley de Dios, que dice no matar. Y bajo ninguna justificación se le puede quitar la vida a otro hombre, a otra persona humana. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros hoy, lunes santo de esta Semana Santa 2026, nosotros sepamos comprender de qué se trata la vida cristiana. Que cada día con la ayuda del Espíritu Santo podamos comprender mejor de qué se trata la vida cristiana. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Por qué el Señor me invita a ser cristiano? ¿Por qué yo quiero ser cristiano? ¿Por qué necesito ser cristiano? ¿Para qué debo ser cristiano? Y todas estas interrogantes el Espíritu Santo las va a iluminar con una respuesta veraz y certera para que nosotros pues cada día seamos mejores cristianos. Que estos días que llamamos santos en la humanidad y que la Iglesia celebra como santos sean realmente en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida social, sean realmente santos, porque nos disponemos a realizar esas prácticas religiosas cristianas propias de la época
para alabar a Dios, para crecer más, para arrepentirnos, para pedir perdón y quedar renovados y entrar renovados interiormente a la Pascua de Resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Por haber cargado en tu sien el peso de la humillación, por haber soportado con tanto valor injusticia y dolor, por haber empapado tu frente y rostro con sangre divina, por haber aceptado el Rey de Reyes una corona de espinas.